Vale, pues os voy a hacer una breve tesis sobre por qué compramos Meta, que además sabéis que es, entre comillas, poco de nuestro estilo. Normalmente no solemos, de hecho creo que es la única posición así que se podría decir conocida, y de hecho Meta ha sido la empresa más comprada por los superinversores. No me gusta nada esta palabra, pero es como lo dice Dataroma, así que lo digo así. Si os interesa saber sobre Meta, yo recomiendo, vamos, a escudo y espada, que sigáis a Pedro Gutiérrez, Gutiérrez Capital. Su Twitter es @GutiérrezCap_, en que es, bueno, de hecho fue quien me la comentó y me lo ha estado explicando todo, porque es un sector en que soy nuevo. Y bueno, pues siguiendo su Twitter y preguntándole, pues he aprendido un montón, y ha sido la razón por la que iniciamos posición a 114,4 dólares. Y en los suscriptores de portfolio de inversión, pues el domingo pasado recibisteis un correo en el que se explicaba pues la tesis resumida de Meta en formato escrito. Voy a hacerlo de manera muy breve, comentarla ahora aquí a través de un medio audiovisual, dándole 4 pinceladas de por qué creo que es una muy buena idea incorporar a Meta en nuestra cartera estos precios. Meta, no voy a perder el tiempo diciendo son los propietarios de Facebook, de Instagram, porque esto ya lo sabéis. Yo lo que voy a enfocarme es por qué está barata, qué es lo que ha causado que Meta perdiese, creo que eran unos 700 billones de capitalización bursátil, o una barbaridad así, o sea, algo muy bestia. Hemos visto una caída que pasaba Meta, ¿cuánto estaba? Más de 300 y llegó a 90 o menos de 90 dólares por acción, una cosa así. ¿Por qué esta caída? No voy a hablar sobre los tipos de inversores y qué es lo que provoca que unos se salgan, es decir, pues bueno, todos los que veían Meta como una empresa de crecimiento, y ahora los últimos resultados que presentaron un menos 4% de crecimiento de las ventas, esto no lo voy a hablar, sino decir, vale, al mercado no le ha gustado esto, o lo que ha causado los malos resultados han sido esto, y esto es el motivo de lo que está, por lo que está barata. Que básicamente son tres cosas principalmente. En primer lugar, el gasto descontrolado. Tiene un OPEX brutal, que ha ido creciendo brutal. Los suscriptores a portfolio de inversión que recibisteis el correo ya lo pudisteis ver. Después, los cambios en las políticas de Apple, que también tumbaron y incrementaron los miedos sobre Meta. Y después la todopoderosa TikTok, en que está diciendo, bueno, Facebook ya está muerto, es el turno del reino de TikTok. Vamos a ver los 3 puntos cada uno. Los gastos descontrolados. Sí, el OPEX es una auténtica barbaridad. Pero a nivel contable, muchos de las inversiones las contabilizan como los gastos operativos, como por ejemplo el Research and Development. Eso, por las normas contables, la inversión en I+D, pues es un gasto en el OPEX, pero realmente es una inversión, y lo que se debería hacer es, en vez de contarlo en tu income statement, hacer una partida en el balance sheet de todo lo que has estado invirtiendo, y con el tiempo irlo amortizando y depreciando. Esto es lo que se debería hacer. Realmente es CAPEX, no OPEX. Y el Research and Development en el que ha estado invirtiendo Meta es salvaje. Representa más o menos el 33% de todo el gasto, y desde 2017 han invertido 210 billones, que es el doble que Apple, la compañía más grande del mundo. Y si tú miras la capitalización bursátil disculpa, de Meta, es de unos 320 billones, más o menos. O sea, que gran parte de la capitalización bursátil es lo que han estado invirtiendo, para que se hagan una idea de la barbaridad de las cifras. Creo que en el último trimestre o en el último año, perdón, invirtieron 65 billones o una cosa así. Lo digo de cabeza. Pero que es muchísimo, es mucho. Además, tenemos la parte del metaverso, en que en el último trimestre vimos que generaba unas ventas de casi 300 millones, pero las pérdidas eran salvajes, de 3,67 billones. Y eso para el último trimestre. Además, vemos cómo ha ido aumentando las pérdidas
al mismo tiempo que las ventas pues, se mantenían más o menos planas o decrecientes. Eso, dependiendo de qué trimestres, pues suelen ir bien o mal, es algo bastante estacional. Muchos motivos, por ejemplo, Navidad, pues se suelen vender más Oculus, o dependiendo de los juegos que se saquen, que se puedan implementar con Oculus o ese tipo de cosas, pues hacen que sea bastante estacional. Y la verdad es que el mercado está viendo que todo este gasto es inútil, básicamente. O sea, te están diciendo que el retorno esperado de toda esta inversión es cero o negativo. En el caso del metaverso, negativo. Teniendo en cuenta el historial de Mark Zuckerberg como capital allocator, no hablo de las recompras de acciones, eso es otro tema, pero al nivel de invertir los recursos de Facebook o de Meta para proyectos de Meta, pues ha sido muy bueno. Compró Instagram a un precio que todo el mundo le parecía desorbitado y ahora es lo que es. Compró WhatsApp también a un precio que todo el mundo veía como algo desorbitado, y después ahora vamos a hablar de WhatsApp. Y también ahora es lo que es. Realmente el track record que tiene Jack, yo creo que es mucho mejor a las posibilidades que le está dando el mercado con esta nueva inversión. ¿El metaverso va a funcionar, sí o no? No lo sé. A mí, sinceramente, nuestra tesis no es que vaya a funcionar, es que está descaradamente barata a estos precios. El 80% de todo el CAPEX ha ido destinado en data centers y en infraestructura para la familia de las apps. Y esto es algo muy positivo. Es cierto que iba un poco retrasado en cuanto a todo este tipo de inversión, con lo cual se ha puesto las pilas, y en los últimos años pues es donde ha estado invirtiendo la pasta de Meta. Pero este tipo de CAPEX no es algo recurrente, no es algo que necesitas para continuar creciendo a estas tasas. Es algo necesario, pero que con el tiempo no vamos a ver los mismos niveles de inversión y no es recurrente, con lo cual no me parece tan preocupante. Donde sí tiene un problema muy grave Meta es en la plantilla. Tiene muchísimos empleados que me gustaría saber qué es lo que hacen en un día, y más viendo cómo Elon Musk, pues con menos de la mitad de la plantilla, pues Twitter sigue funcionando y de hecho siguen innovando, de hecho innovan más. Y Jack ya ha dicho que tenía intención de despedir el 13% de la plantilla. También, según Bloomberg, pues van a ser despidos superiores. Y Jack ya se hizo responsable de los malos resultados. Se ha puesto manos a la obra para remediar sus errores y se va a empezar a remangarse las mangas para reducir el gasto, con lo cual no creo que eso sea un problema tan a futuro. En cuanto a Apple, aquí sí que las partes son bastante técnicas. Si queréis saber más, seguid a Pedro Gutiérrez en Twitter. Pero lo que me recuerda mucho es a la situación del Cambridge Analytica, que seguro que te suena, Albert, que fue en 2018. Sí, se lió bastante, la verdad. Buah, se lió pardísima. Y de hecho, las acciones de Facebook llegaron a caer un 40%. De una empresa como Facebook, que en 2018-2019 seguía creciendo como un tiro, no tenía ningún tipo de problemas de OPEX, no existía el metaverso, con lo cual era tan solo una empresa con un MOAT indestructible, no había problemas de inflación, ni altos costes de deuda, ni nada de esto, o sea, era todo perfecto, y aún así cayó un 40%, que fue muchísimo. Y en cuanto al cambio de política de Apple, pues Jack ya ha dicho que se ha puesto manos a la obra, están creando bastantes cosas muy interesantes, además de temas de IA y otro tipo de clics, en que yo creo que va a ser beneficioso esto a largo plazo, que le dará a Meta una ventaja tecnológica respecto a sus competidores, como podría ser, por ejemplo, Snapchat. Yo creo que eso va a ser muy, muy beneficioso a largo plazo. Y de hecho, si vemos lo que pasó desde mínimos en finales de 2018 hasta máximos, llegó a subir casi un 180, 190, lo digo de cabeza, pero vamos, la regularización fue brutal. Yo creo que con el tiempo veremos algo parecido en Meta. Y después tenemos la típica frase de Paramés, es que mis hijos no usan Facebook. Yo tampoco. Pero sí que usas Instagram, y en la India ya te aseguro que ahí
Facebook es, vamos, lo mejor de lo mejorcito. Lo que vemos es que las mouse siguen creciendo, a pesar de todos los problemas, a pesar de que ya son muy grandes, siguen siempre estando entre las más descargadas. No me recuerdo cuáles eran las mouse en el último trimestre, pero siguen creciendo. O sea, es que nada, como un reloj. Obviamente crecen menos, tienen billones de usuarios, pero no está muerto ni mucho menos como podría decir la narrativa. Y además, aunque los usuarios empezaran a decrecer un poquito, esto no va a ser como MySpace, en el que de la noche a la mañana, porque claro, los efectos red sí te generan más valor cuantos más usuarios tengan, pero también se te van en tu contra. Si te empiezan a desaparecer usuarios, pues también se invierten estos efectos red y lo que pasaba a ser algo positivo y tu ventaja competitiva, pues ahora se vuelve en tu contra. Pero cuando tienes billones de usuarios, esto no pasa tanto. No, es mucho más resistente el negocio. Y aunque pasase, la diferencia entre los ARPUs en Estados Unidos y en el resto del mundo es tan grande, perdón, en que con pure pricing power, con el tiempo, yo creo que obviamente dependiendo de la situación económica y todo lo que tú quieras, porque al final la publicidad es una industria cíclica, pero podrían ir subiendo el ARPU en el resto del mundo. El ARPU medio en el último trimestre en Estados Unidos era de casi $50, cuando en el resto del mundo era del 9,4, o sea, la diferencia es brutal. En Europa, si no recuerdo mal, era de unos 14, o sea, es que incluso entre Estados Unidos y Canadá y Europa la diferencia es significativa, con la que yo creo que podrían ir subiendo precios, vamos, fácilmente. Y además también está cerrando la brecha con TikTok. Están dándole muchísima caña a los Reels, están en las primeras fases de monetización, etcétera, etcétera. Y además debemos recordar de que Facebook es una empresa joven, que fue creada en 2012, si no recuerdo mal. O sea, sigue teniendo mucho margen de mejora y de recorrido en ese caso. O sea, me parecería raro decir que Facebook está muerto, siendo relativamente joven. Obviamente que en el mundo de la tecnología las cosas cambian rápido y todo lo que tú quieras, pero con una directiva de la calidad en que ha demostrado ser Zack, ya no hablo por todos los demás, pero yo creo que es muy decir. Y además, algo que yo creo que no se está teniendo en cuenta es que la posibilidad de que TikTok sea baneado en Estados Unidos es muy real. Donald Trump ya lo intentó hacer, pero lo quiso hacer así, rollo de dictador. Por decreto real, pues ordeno esto. La administración Biden, pues lo más probable es que mira una nueva legislación a través del Congreso, etcétera, etcétera. O que se le obligue a TikTok a no usar datos de los Estados Unidos, que eso ya se hace. Bueno, hay muchos matices ahí. En análisis de inversión, si queréis leer los detalles, lo tenéis en el apartado de noticias de inversión. Pero las posibilidades de que TikTok sea baneado, pues yo creo que son muy reales. ¿Y qué es lo que van a hacer todos estos usuarios si TikTok cierra sus puertas en Estados Unidos? Pues obviamente se van a ir a Instagram. Con lo cual, el miedo de TikTok, en mi opinión, está muy, muy sobrevalorado. Y además, aunque TikTok sigue triunfando, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger siguen siendo los reyes del tinglado. Con lo cual, no sé, me parece, es como, quiero poner una comparación, pero no me sale. Bueno, es igual. Pero que no está muerto, ni mucho menos. Es que sí, el otro está creciendo más rápido, pero oye, paciencia, a ver qué es lo que pasa ahí, analiza las cosas bien. Para mí no es un problema que exista TikTok y si desaparece, pues es todo positivo, con lo cual, mejor que mejor. Y después, lo extremadamente bueno es que está terriblemente barata. O sea, está cotizando a tan solo 6 veces EV/EBIT, excluyendo el metaverso. Está un price free cash flow de 8 veces. Incluso en lo peor del Cambridge Analytica, estaba cotizando a un EV/EBIT de 15 veces. O sea, es más del doble de lo que está cotizando actualmente a niveles de valoración. Y a nivel histórico, pues ha estado cotizando más o menos entre 17 y 25 veces EV/EBIT. Vale que ha pasado de ser una empresa en crecimiento, aunque el último trimestre te perdió un 4%. Pero claro, ahí también hay que incluir el efecto de la divisa, en que es una empresa de publicidad y, por tanto, cíclica. Pero esto no significa de que este decrecimiento vaya a seguir para siempre, que es lo que nos está indicando esta valoración, que es
tan terriblemente y obviamente deprimida. Además, es una empresa que, si le excluimos la inversión en el metaverso, pues tiene unos retornos sobre el capital invertido brutales, del 30%, con lo cual, muy ligera en capital, puede hacer mil cosas para ir generando beneficios para el accionista. Y además, Jack dio la luz verde para empezar a monetizar a WhatsApp y a Messenger, que yo creo que ahí se puede desbloquear muchísimo valor, porque hasta entonces, pues bueno, servicio gratuito, no había modo de que los accionistas ganaran dinero con ello. Sí que se intentó hacer, no sé si te acuerdas, lo de procesar pagos, esas cosas, pero que se lo tumbaron y no lo pudieron hacer. Pero ahora Jack parece estar ya que quiere empezar a monetizar WhatsApp, que yo creo que eso va a ser una fuente de ingresos, si lo hacen bien, muy, muy interesante de cara al futuro para los accionistas de Meta. Y si vemos la valoración de WhatsApp, porque es que se está excluyendo totalmente, en mi opinión, de lo que realmente podría generar, Zuckerberg, que tiene muy buen ojo y que fue una compra a muy buen precio, en mi opinión, viendo en lo que se ha convertido ahora, pagó 19 billones para WhatsApp cuando tenía 465 millones de usuarios. Ahora tiene más de 2.000 millones, con lo cual podríamos suponer que más o menos, disculpas, vale unos 80 billones. Eso representa el 25% de toda la capitalización bursátil. Y de hecho, si le descontamos ese valor, bueno, no, de hecho no, asumimos un impairment de 40 billones, es decir, que vale la mitad de lo que Jack pagó por cada usuario. Si contamos lo que vale WhatsApp, aún suponiendo este impairment de 40 billones, que es muchísimo, pues estaría un price EBIT de tan solo 4,6 veces. O sea, es algo terriblemente barato. Y yo creo que estos precios es un no-brainer invertir en Meta. Tiene sus riesgos, obviamente. Si hay recesión, pues pueden seguir los malos resultados, pero dentro de 2, 3, 4 años se me haría raro continuar viendo a Meta que como mínimo que no haya doblado, como mínimo. Pero bueno, eso lo iremos viendo en un futuro, pero me parece que es muy, muy buena idea incorporar Meta a estos precios.